Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, niños y niñas del quinto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujama. Muy bien, y llegamos al día número 5 de la semana 22. El día de hoy, viernes 4 de septiembre, recordemos la experiencia de aprendizaje para esta semana. Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Nuestra actividad para el día de hoy, proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte número 1. Esta actividad está relacionada con el área de personal social. Y como todos los días, vamos a leer nuestro propósito para el día de hoy. En las actividades anteriores, investigaste y aprendiste más acerca de cómo y por qué se originan las estaciones del año y de qué manera se manifiestan de acuerdo con la zona en que se producen. Hoy te invito a investigar sobre los huaicos y otros fenómenos naturales y los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. El día de hoy lograremos nuestra meta, explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy: el cuaderno de personal, si no tenemos, hojas de reuso, lápiz o lapicero y el texto vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Bien, niñas y niños, durante esta semana hemos podido reflexionar mediante el texto literario acerca de las estaciones. También hemos investigado cómo se producen las estaciones. Luego hemos hablado y hemos analizado acerca de las diferentes zonas que existen en nuestro planeta, partiendo del punto 0 grados latitud, que es en la línea ecuatorial, y las zonas son zonas tropicales, zonas templadas y también los polos norte y sur. El día de ayer hemos trabajado, hemos desarrollado problemas de actividades cotidianas que realizamos, y para ello hemos utilizado la unidad de medida del tiempo. Hemos convertido de hora a minutos y de minutos a hora. También hemos analizado y utilizado a la fracción como operador de números. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar nuestra actividad leyendo la siguiente noticia. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias en este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres,
los ríos de agua y todo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil de Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Muy bien, niños, hemos leído una noticia. Ahora vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué elementos naturales observas? ¿Qué elementos sociales observas? ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuándo ocurrió este hecho? ¿En qué estación del año ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se produjo este fenómeno? Niños y niñas, recuerden que los elementos naturales son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano, mientras que los elementos sociales son todos aquellos construidos o modificados por el ser humano. Seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas, y te has hecho las siguientes preguntas, ¿no? Seguro por ahí han escuchado y se han preguntado: ¿por qué los huaicos perjudican a las personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Bien, para responder a tus preguntas, ¿no?, que te has hecho, ahora vamos a leer un texto, el cual se titula Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Bien, vamos a leer el texto, ¿ya? El aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplaza con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales, o desembalses de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas. El huaico. ¿Qué es el huaico? Habrán escuchado sobre el huaico en los distintos noticieros. El huaico es un término peruano de origen quechua que significa quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. Profesor, ¿y cuándo una persona es vulnerable? ¿O qué es vulnerabilidad? A ver, el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial natural, como por ejemplo el huaico. Quiere decir que nosotros, las personas, los seres humanos, somos frágiles y estamos expuestos, ¿no?, ante el peligro artificial o natural, ¿no? Entonces, si estamos hablando de desastres naturales, toda persona es vulnerable, ¿no?, a un sismo, por ejemplo, ¿no? Es vulnerable porque está frente, se expone, ¿no? Se expone a este peligro y también la fragilidad que tiene este para enfrentar este sismo, ¿no? Ahora, sigamos con el huaico. Los huaicos por sí solos no causan pérdidas de vidas humanas ni de bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores, entre los cuales se encuentra la exposición, ¿ya? O sea, un huaico, ¿no?, una precipitación de agua y lodo que se da en las quebradas, en sí el huaico no causa, ¿no?, el daño a los seres humanos ni a las viviendas. Pero sí ocurre
sí causa daño cuando encontramos estos factores. Por ejemplo, la exposición. ¿Ya? A ver, ¿cuándo? Son las decisiones de los seres humanos de construir sus viviendas en zonas de peligro. Por ejemplo, si las personas humanas construyen sus viviendas en el cauce de un río que se ha secado hace mucho tiempo, pero en cualquier momento puede volver a tomar su lugar, arrasando con todo a su paso, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos la quebrada, ¿no? Hay muchas quebradas. Muchas personas construyen en el cauce, ¿no? Por esas quebradas baja agua, ¿no? Lodo, ¿no? Muchas personas creen que porque ya hace muchos años esa quebrada no baja agua, ya está apto para vivir, ¿no? Para construir su casa, pero no es así. Cualquier momento pueden pasar 5, 10, 20, 30 años y de repente se activa la quebrada y bajan los huaicos por ese lugar. Entonces el ser humano no debe de exponerse, ¿no?, a esta situación o a este peligro. Al construir su casa en la quebrada, ¿no?, está siendo vulnerable, ¿no?, ante el peligro del huaico. La fragilidad son las condiciones de desventaja o debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, las casas construidas con material como adobe o madera sufren mayores daños que las casas de concreto en caso de algún desastre, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si nosotros construimos nuestra casa de adobe, estaremos frágiles, ¿no?, y vulnerables, y exponiéndonos a un accidente, ¿no?, a un riesgo que cuando ocurra un sismo de gran magnitud, la casa de adobe se va a venir abajo. O si nosotros construimos nuestra casa de adobe frente a un huaico, pues lamentablemente el huaico va a arrasar con todo, ¿no? Entonces esa es la fragilidad de los seres humanos al construir sus viviendas donde van a habitar. Muy bien, luego que hayamos leído, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué son los huaicos y por qué ocurren? ¿Ya? En el texto van a encontrar la respuesta. Hemos leído y ustedes deben de saber que cuando nosotros leemos, no leemos por leer, sino leemos para comprender el texto. ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Ya está explícito por qué, ¿no? Primero por la exposición y luego por la fragilidad, ¿ya? Bien, vamos a observar la siguiente infografía. Ya hemos visto nosotros diferentes tipos de infografía. Sabemos que es una infografía, ¿no? Y también hemos elaborado nuestra infografía. Ahora vamos a observar una infografía, ¿ya? A ver, veamos. Vamos a analizar nosotros esta infografía. A ver, podemos empezar, nos dicen que podemos empezar por cualquier lado. Ya, vamos a empezar por el título nosotros. Quebrada del Diablo cruza Tacna. Ya está. Vemos las nubes, ¿ya?, el cual está lloviendo. Y el número 1 nos dice: las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. ¿Ya? Observen, niños, por favor. Luego, esta es la Quebrada del Diablo. Por muchos años estuvo seco, pero recuerden que tarde o temprano se puede activar y puede descender por este lugar lodos de agua y barro. Número 2. La Quebrada del Diablo retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. Miren el cauce, ¿no?, del río, el cauce de la quebrada, ¿no? Todo este es el cauce. Quiere decir, miren, que nosotros los seres humanos debemos de construir casas en el cauce. No, pues
¿no? Entonces, estas personas se han expuesto, ¿no? ¿A qué? Al huaico, ¿no? Entonces, el número 3 dice, cono de riesgo. Este color naranja es un cono y es el cono de riesgo. Todas las personas y las viviendas que se encuentran dentro de este cono sufrieron daño, ¿ya? ¿Qué lugares están? Está el Mirador, la Florida, la Rotonda, Mercado de Grao y el terminal terrestre. Todo esto fue arrasado por lodo de agua y barro, ¿ya? Por eso dice, Quebrada del Diablo se activó, ¿no? Se activó y retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba en su paso. Todas estas causas. Luego, ¿cuándo ocurrió esto? 7 de la noche del viernes. Consecuencias de este huaico: 3 muertos, 3 personas fallecidas. ¿Cuántos heridos? 23 heridos. ¿Y cuántos damnificados? 1945 familias afectadas. Quieren decir que estas familias han perdido sus viviendas y todo lo que tenían dentro de ellas. ¿Ya? ¿Vieron? Muy bien. Acá tenemos un mapa en el cual nos dice el cuadradito dónde está ubicado Tacna, dónde sucedió esta noticia. A ver, la ciudad de Tacna se construyó en el cruce de un río que tuvo seco más de 100 años. Miren, ¿ah? Este era un río, ¿no?, que se secó hace 100 años. Y ahí los pobladores, pues, el ser humano pensó que ya no iba a activarse nunca más y decidieron construir sus casas, sus parques, ¿no?, la rotonda, el mercado y el terminal terrestre. Sin embargo, este río volvió a su cauce por intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestran en la zona sombreada de la imagen. Ahora vas a responder a las siguientes preguntas luego de haber analizado nuestra infografía. Muy bien, las preguntas que tienes que responder. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? ¿Ya? ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad? ¿Los dos? ¿La exposición, no?, o la fragilidad? Ustedes tienen que brindar su opinión, ¿no?, luego de haber leído. ¿Y por qué? La siguiente pregunta. ¿Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas? ¿Sí o no? Y tienes que dar un argumento, el por qué. ¿Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces hay que responder de acuerdo a la lectura y de acuerdo a la infografía. Ahora vas a pensar en tu barrio o en tu comunidad, ¿ya? Y vas a responder también las preguntas. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿No? O sea, en el distrito de Mala. ¿Cuál fue el fenómeno natural? Ya ustedes están cerca al mar, pueden ser los oleajes, ¿no? Los oleajes que se dan, ¿ya? ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? ¿Ya? Muy bien. Teniendo en cuenta lo anterior, responde estas preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Por qué crees tú? Correcto, ¿ya? Tu respuesta es bien fundamentada. ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos?
Muy bien, niños. El día de hoy hemos analizado acerca de estos desastres naturales que se dan, ¿no? Y hoy, el día de hoy hemos hablado del huaico, ¿no? De los huaicos, cómo son, cómo se originan y qué es lo que pueden causar, ¿no? Y las personas también. Pero los huaicos en sí no son causantes de daños, ¿no? Ni de muertes. ¿Quiénes son las causantes de los daños? Las personas. Cuando toman, primero se exponen, ¿no? Se exponen frente a este peligro. Y segundo, la fragilidad. ¿Ya? Muy bien. Niños, luego van a conversar con su familia, se van a reunir con ellos y le vas a comentar sobre los huaicos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos. Y por último, vamos a reflexionar, ¿no? Mediante estas preguntas. ¿Explicaste los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué acciones debes realizar para mejorar? ¿Ya? Niñas y niños del 5º grado. Y por último, recuerden, organizar sus producciones en el portafolio. El texto leído, las noticias y las conclusiones a las que llegaste al responder las preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Esos materiales te servirán la próxima semana para proponer alternativas de prevención a los desastres naturales. Muy bien, niños, hemos llegado al final de nuestra actividad el día de hoy. Espero que les haya gustado el desarrollo de la actividad y muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.